la idea de esta charla con ustedes es que terminemos, digamos, con una idea un poco más clara de si son o no lo mismo, ¿no? Que lleguemos todos como, no a un acuerdo, pero sí por ahí a un entendimiento común de qué hablamos cuando hablamos de cada una de estas cosas. Vamos a empezar por el principio. Voy a contarles un poquito quién soy yo. Mi nombre es Dayana Fuentes. ¿Están viendo bien esa slide? Porque siempre la tecnología falla cuando no tiene. Sí, perfecto. Bien, perfecto. Mi nombre es Dayana Fuentes. Mi primera experiencia laboral en pruebas de software fue allá por 2007. En ese momento, la verdad es que el testing era, hola, ¿sabes inglés? Sí, bienvenido. Más o menos así fue el primer acercamiento al rubro IT. En 2011 comienzo mi carrera en Globant y hoy en día soy Tech Manager o Technology Manager para el estudio de Quality Engineering. Así que le voy a dar lugar a Ceci para que se presente. Bueno, mi presentación es muy parecida a Dai y no es casual porque con Dai nos conocemos desde 2007. Hemos trabajado juntas durante muchos años en diferentes empresas. Mi experiencia empieza un poquito antes, en el 2004. Soy mucho más joven que ella, pero empezó antes. También, bueno, un poco lo mismo. En su momento eran las primeras empresas que se estaban acercando a Uruguay, que contrataban profesionales no solamente de sistemas, sino que también nos ayudaban con la reconversión. Y vamos a ver ahora un poquito por qué fue así el primer enfoque que se hizo por allá por el 2004, hace algunos añitos. En 2011 también empieza mi carrera en Globant, no nos pusimos de acuerdo, justo se dio que empezamos el mismo año acá también, y en este momento soy Technical Director o Technology Director para el Quality Engineering, que es el estudio que engloba a todos los profesionales que estamos trabajando en calidad de software. Bueno, y ahora lo próximo es un poco también una preguntita que es para ustedes, ¿no? ¿Tienen algún preconcepto de lo que es el testing? No los vamos a juzgar, sin miedos. Cuando les dicen testing, bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué se imaginan o qué han leído o lo que les venga a la mente? O lo que han llegado a ver hasta este momento, ¿no? Hacer pruebas sobre algo. Pone ahí, bien. Cómo funciona en general. Bien, todos tienen un poco de razón. Eso es lo bueno. Bien, buenísimo. Estoy teniendo problemas para encontrar el mouse, ahí lo encontré. Bien, algunos preconceptos. Bueno, aparecieron los dos juntos. Y no es bueno, sí están relacionados. El primero es que muchos hemos tenido a lo largo del tiempo, digamos, el preconcepto de que testing es la puerta de entrada a la industria, ¿no? Bueno, yo entro por acá y después me muevo a desarrollo o a cualquier otra área que a mí me interese más, pero testing, como es el que menos requiere, entro por ahí. Capaz que Ceci quiere contar un poco por qué no tan así. Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que vamos a ir viendo, ¿no? Si bien es cierto que por ahí al principio sí era un poco así, esto que decía Dai de ¿sabes inglés? Listo, estás en testing. Sí, funcionaba así, pero porque el tester se le veía, bueno, como esa persona que solamente iba a hacer una prueba no funcional dentro del sistema. La verdad es que a lo largo de todos estos años se ha vuelto también un poco ligado a la siguiente, ¿no? Que es el tester no es un perfil técnico. Podía ser cierto al principio, ahora la realidad es que no. El profesional en pruebas de software tiene que conocer un poco de todo, y es lo que vamos a estar viendo un poquito más adelante también. ¿Algún otro preconcepto también? Bueno, quedó. Sí. El tester no se involucra, solo se involucra al final del proceso de desarrollo, porque también se tiene la noción de que quien hace las pruebas solamente le entregan algo y lo prueba, y no está involucrado por ahí a lo largo de todo el proceso, ¿no? O que es algo muy puntual, el momento en que entra, sale, y el trabajo después es como corresponde al resto del proyecto.
Este también es bastante frecuente escuchar, que es que, bueno, si no te va bien en programación, puedes probar con el testing, a ver cómo te va. Vamos a estar viendo también porque eso no es del todo cierto. Y como tester no hay proyección de carrera, y esto un poco ligado a lo que es puerta de entrada también, ¿no? Esto de que muchas veces se toma como, bueno, yo empiezo en testing, pero yo sé que como tester no tengo mucho para dónde crecer, entonces mientras tanto me voy formando como desarrollador, profesional de pruebas automatizadas o alguna otra tecnología, y esto lo tomo como un mientras tanto, ¿no? Ay, esperen que me fui un poquito, quería agregar algo más ahí. La realidad es que sí, en principio los perfiles que hacíamos testing no éramos perfiles tan técnicos, pero que en la realidad, como vamos a ir viendo, cada vez más se profesionalizó y nos volvimos perfiles cada vez más técnicos y cada vez con necesidad de estudiar más cosas, ¿no? Algo que no sé si lo pusimos por acá es con que hagas una carrera técnica, ¿no? Ya presentate la entrevista de testing, que seguro la pasás, y la realidad es que hay sobrados ejemplos de que eso no es así, porque testing sí es una especialización, ¿no? Requiere estudios en el área, que no solamente con haber cursado programación y alguna otra, ya estoy, ¿no? Eso como para dejar un poco el mito atrás de que, bueno, teniendo un poco de las carreras de facultad ya está, la realidad es que hay mucho por estudiar dentro del área de testing, y eso ha llevado a la profesionalización y a la especialización y dentro de los distintos rubros que va a cubrir el testing, ¿no? Un poquito también cuando poníamos la burbujita de que el testing es la puerta de entrada, depende de cómo se mire, ¿no? También sí es cierto que por ahí es una forma de empezar en la industria, pero que si me quedo solo con eso no voy a poder progresar, ¿no? Entonces, sí, pero es una oportunidad para seguir formándose en otras áreas de testing, ¿no? Por esto de que pueden ser perfiles al principio no tan técnicos, aunque ya vamos a ver por qué es necesario que cada vez más los perfiles sean más híbridos. Bien. Como les comentábamos, que nosotras empezamos también a los inicios del 2000, qué horror, las primeras empresas, digamos, que traían la práctica formal de testing, como que comenzaron a requerir estos perfiles, conocimientos muy autodidactas sobre la marcha, ¿no? Uno entraba a trabajar y se formaba dentro del mismo trabajo, no era que uno podía prepararse para como un profesional en esto. Era muy a prueba y error, ¿no? Entre todos íbamos tratando de compartir el conocimiento que íbamos obteniendo. Piensen que incluso la primera agrupación o normativa donde se empieza a consolidar un poco la práctica surge en Europa en el 2002. Acá llegó, obviamente, muchos años después. Hasta ahí ni siquiera había un organismo que regulara un poco qué se necesita para empezar a trabajar en pruebas. Uh-huh. Y bueno, eso llevaba también a que profesionales de otras carreras, aquí dos, se reconvirtieran a carreras que tuvieran que ver con esto, ¿no? Con testing. Eran pruebas de caja negra, mucho enfocado en lo visual, y hasta ahí un poco era donde llegábamos, ¿no? No teníamos como mucho más contacto que ya con el producto que nos entregaban para probar. Éramos los probadores, digamos, ¿no? La caja negra tiene que ver justamente con esto de que era algo cerrado. Nosotros no teníamos idea cómo estaba hecho, solo que si tenía que hacer A y B, para obtener C, teníamos que obtener C si hacíamos A y B. No nos importaba o interesaba qué era lo que pasaba todo por dentro en el sistema. Exacto. Y un poco lo que hablaba alguien más arriba, no me acuerdo, creo que fue Pablo que mencionaba algo de las metodologías. Bueno, en aquel entonces estas metodologías tradicionales en cascada, que iban como bien segmentadas las distintas etapas del desarrollo del software, llevaba a esto también, ¿no? El testing allá al final del camino, después de que se trabajó durante 2 años de repente en un sistema, llegaba para hacer las pruebas. Entonces, la realidad es que en ese momento los testers, el contacto que teníamos con
no sé, desarrolladores o otros actores dentro del desarrollo era a través de una herramienta, la que fuera que usáramos para traquear, o por mail en el mejor de los casos. Tal cual. Creo que empezamos medio un poco trabajando en la misma cuenta en su momento. La realidad es que el sistema salía a producción una vez por año, con suerte. Nosotros trabajábamos mucho tiempo sin conocer el sistema hasta que nos entregaban para probarlo y que se diera producción. Realmente no conocíamos nada, ni teníamos contacto con quienes estaban definiendo el sistema, ni con quienes estaban implementando, que ni siquiera era la empresa a la que pertenecíamos. Esto como para darles un poco de contexto de cómo ha ido evolucionando, ¿no?, el rol del tester, y que deja de ser en algún punto solamente el tester, porque si yo les digo tester es el que prueba, ¿no?, el que va y ejecuta. La realidad es que se han ido incrementando notoriamente la cantidad de tareas y por ende de conocimientos que se requieren para desarrollarse en este rol. Por supuesto que lo que decía Ceci, uno puede entrar y ser tester y probar y hasta ahí, pero en realidad hay mucho más por aprender y hacer para desarrollarse y hacer carrera en esto. Y ahí suelo también agregar que cuando hablamos de los preconceptos, muchos de estos eran una realidad en aquel momento, y de ahí fue donde tal vez no se volvió a hacer tal vez tanto el clic en que, bueno, todo eso se fue profesionalizando y nos quedamos con cómo había empezado hace 20 años atrás. 20 años suena muchísimo. Bueno, con el correr del tiempo, entonces, decíamos, hubo que empezar a adquirir conocimientos tanto de HTML, pruebas de servicios, y con pruebas de servicios, las herramientas que eso conlleva, conocimientos de base de datos y cómo, y las distintas bases de datos también, incluir ni hablar los dispositivos móviles y la cantidad de particularidades que tiene las pruebas en dispositivos móviles, y bueno, ya perfiles bastante más técnicos, como son los de automation y performance, que requieren perfiles muy especializados, digamos, ¿no? Mucho más conocimiento de lenguajes de programación, de la forma en que está diseñada la arquitectura de un sistema, porque también todo eso es un elemento que para nosotros es un input a la hora de definir pruebas. Sobre todo porque en la medida en que uno va ganando experiencia, ya ir conociendo cómo está diagramada la solución te permite ir considerando ciertas pruebas que si no tenés ese conocimiento, por ahí les vas descartando, ¿no? Sumarle a esto también la accesibilidad. Muchos sistemas, muchos países se han ido ayornando en tener sistemas accesibles, sin importar las características de los usuarios que utilicen ese sistema. Solo la salvedad, accesibilidad, de que el sistema sea accesible para personas en situación de discapacidad, porque muchas veces se confunde con lo que es experiencia de usuario, que también es una rama, si se quiere, del testing, pero son dos conceptos distintos, ¿no? El ser accesible es justamente que, sin importar las condiciones de cada uno, pueda utilizar el sistema de forma completa. Y para eso hay toda una normativa por detrás. Incluso ya desde hace varios años se regula que determinadas instituciones, las bancarias, por ejemplo, de Estados Unidos, tienen como requerimiento ser accesibles en ciertos niveles, ¿no? Porque hay varios niveles. De cada uno de estos puntos, si se quiere, hay un montón por estudiar y por especializarse, ¿no? Difícilmente una misma persona conozca de todo y sea especialista en todo, y por eso es que dentro del área de testing, digamos, hay como perfiles muy diversos, menos técnicos, más enfocados a programación, más enfocados a pruebas móviles, más enfocados a accesibilidad. También ahí hay una diversidad muy rica y que permite ir desarrollando carrera hacia lo que uno más le interesa o lo que más le llama la atención, etc. Tal cual, a ver, y un poco de esto también, si bien es cierto que todos estos conocimientos se van volviendo necesarios, por ahí para perfiles más seniors es más necesario que conozcamos un poco de todo esto. Se va ganando la experiencia con tiempo y en base a siempre una formación continua, ¿no? Porque como ustedes van a ver esto, bueno, y vamos a seguir mostrando algunos equipos más que se necesitan de los QCs,
no son cosas que surjan solamente de leer algo y en 6 meses estoy pronto. Hace falta tener mucha exposición con las diferentes tecnologías y tipos de pruebas para volverse por ahí un experto en cada una de ellas. Uh-huh. Sí, y también con el correr de los años, la exposición del rol de un analista de pruebas está mucho más expuesta, ¿no? Esto de el pensar con la cabeza de usuario nos posiciona desde el lugar de él poder dar un plus, ¿no? Preguntar, ¿esto tiene sentido así? Porque nos involucramos desde etapas más tempranas del desarrollo, ¿no? Entonces, y esto de la mano de las metodologías ágiles que nos han permitido ser parte desde el vamos de los distintos equipos, entonces también tener un entendimiento más a fondo de qué y por qué y para quién se está haciendo el sistema y desde ahí pararnos, ¿no? Digamos, desde el lugar del usuario. Entonces piensen que en el ejemplo al principio, ¿no? Ya por el 2000, esto que les contábamos, capaz que probábamos algo en un momento del año, un producto que llevaba 2 años de desarrollo, y no cuestionábamos demasiado ni el cómo ni el para qué, podía llevar a que en 2 años vos entregabas un producto a un cliente que sí hacía lo que decía que tenía que hacer, pero que no le servía realmente, ¿no? También es cierto que era hace mucho tiempo los sistemas no evolucionaban tan rápido. En este momento pensar en que hoy me ponga a desarrollar algo que sale a producción en 2 años, cuando salga está obsoleto seguro por cómo funciona la tecnología, ¿no? Con las metodologías ágiles justamente se busca esto, el feedback continuo del cliente, donde vos le vas mostrando tu prototipo a lo largo de todo un desarrollo, y capaz sí, tu producto final te lleva 2 años, pero es un ida y vuelta con el cliente continuo, donde lo vas ajustando cada cierta cantidad de tiempo, 2 semanas o un mes. Lo mismo en el diálogo con desarrollo, ¿no? Muchas veces podemos ayudar a ir refinando ese producto con desarrollo y con el negocio, pero no me quiero adelantar a lo que vamos a estar contando. Sí, un poco eso también ha hecho que el analista de pruebas deje de ser un perfil por ahí tan marcado en su chacrita, digámosle, ¿no? Y tenga que ir como teniendo una visión un poco más genérica. También muchas veces somos los que hacemos las demos, también eso nos obliga a toda esta interacción y ese ida y vuelta con los usuarios y el hacer las demos y el estar en contacto también con los clientes nos lleva a desarrollar otros skills que son tan importantes como los técnicos, que son las habilidades blandas. Gracias, los soft, ahí está. Las habilidades blandas, ¿no? El poder hablar, el poder defender lo que estás mostrando, porque adivinen qué, uno haciendo demo, siempre va a surgir el error que no esperábamos que surja, y uno ahí tiene que, bueno, defenderse, y también en ese diálogo y en esa interacción con desarrollo, también desarrollar esas habilidades de, bueno, es mi compañero de equipo, estamos hinchando todos para el mismo lado, ¿no? Dejar aquella visión de desarrollo versus el tester que me encuentra errores. No, acá no estamos para eso, estamos todos construyendo un mismo producto. Bien, y llegamos a Loi, digamos. Bueno, si quiere, a Aira. Bien. Bueno, el rol, como le comentábamos un poco, sigue evolucionando, el perfil se vuelve cada vez más técnico, por esto de que la tecnología también avanza a pasos agigantados. Bueno, empieza a surgir todo lo que tiene que ver con pruebas en la nube, especializaciones que tienen que ver con pruebas en entornos de Big Data, blockchain, inteligencia artificial. Todo esto lleva a una especialización y en general sí, para estas cosas por ahí más de vanguardia, tenemos perfiles que tienen que dedicar mucho de su tiempo a entender cómo funciona para poder compartir ese conocimiento también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con pruebas, con analíticas de datos. Ustedes piensen que muchas veces nos retroalimentamos de esas analíticas para también ir ajustando nuestras pruebas. Por ejemplo, en base al uso de lo que está teniendo en las primeras, las betas de los sistemas, o la primera entrega de un sistema, podemos entender quién lo está usando, rango de edad, ese rango de edad condice con el que yo había diseñado inicialmente, hay algo que tengo que ajustar, qué tipos de dispositivos son los que se están utilizando.
tal vez mis pruebas se enfocaron en un tipo de dispositivos y de repente estoy viendo que no, que cambió. En vez de ser iOS, la gran mayoría está usando Android. Y esas cosas, más allá de que se planifican, después obviamente la retroalimentación es clave. Incluso para lo que tiene que ver con, bueno, a ver, hay momentos en los que hay mayor demanda de usuarios, cómo se está comportando mi sistema, cuáles son las pruebas que debería incluso por ahí agregar para evitar que surjan errores en producción. Todo eso se basa un poquito base de los análisis de la analítica que se va generando del uso de la aplicación. Y también algo que ahora cada vez más se hace más necesario son pruebas en entornos de OTT. Sobre todo con esto que tiene que ver ahora, la pandemia trajo el crecimiento muy grande en por ahí dos tipos de negocio. Uno es el streaming, porque cada grupo multimedia tiene su plataforma, piensen en un Netflix, en Paramount, bueno, FIFA, ahora para el Mundial, todos tienen su propia plataforma y eso lleva a un montón de cosas a tener en cuenta, porque yo tengo que poder abrir la app, tirarlo en la tele o abrirlas de la tele que funcione, y cada tele tiene sus especificaciones, ¿no? E incluso las pruebas específicas que va a tener que hacer con localización, performance. Ustedes piensen que cuando se transmite algo en vivo entran millones de personas en el momento a ver algo. Entonces, esto la verdad está demandando muchos profesionales en este momento, y la otra área tiene que ver con gaming, ¿no? No solamente la gamificación de las aplicaciones, sino que cada vez más los videojuegos están ganando un lugar súper preponderante en la industria. De hecho, bueno, en Globant tenemos desde Uruguay unas 250 personas que se dedican solamente a probar videojuegos. Y bueno, y lo más importante y donde está el cambio más grande del paradigma por ahí es que la participación de quien antes era el tester ahora se ve como un perfil mucho más holístico de calidad, y participamos a lo largo de toda la etapa de desarrollo, ¿no? De punta a punta, y ahora vamos a mostrar un poquito cuál es nuestro rol en cada uno de esos puntos. Primero, bueno, el grado de involucramiento con el negocio, es un poco, bueno, Dai lo había dicho, también no solamente vamos a agarrar un producto y lo vamos a testear a ojos cerrados, sino que vamos a preguntar, ¿no? ¿Quién es el usuario final? ¿Qué uso va a darle al producto? ¿Qué plataformas esperan usarse? Los rangos etarios, los grupos socioeconómicos, todo hacen a que la forma en que se define el producto a veces tenga que cambiarse. Entonces, tratamos siempre de meternos en la cabeza del usuario final, ¿no? Y el entender qué tan usable va a ser también la aplicación para esa persona. No importa que el sistema haga lo que tiene que hacer, sino que también haga lo que el cliente necesita que haga. Bueno, cuestionamos mucho también requerimientos que no nos hacen sentido, un poco acá en experiencia también y de la mano de trabajar con el tipo de desarrollo de capaz. Muchas veces pasa que el cliente te dice, yo quiero esto, y ya que estamos, le agregamos esta otra funcionalidad. Nosotros podemos entrar en esa discusión, ok, pero validar también el costo-beneficio, ¿no? Capaz que el cliente lo ve como que es un detalle que le quiero agregar y por atrás hay un montón de esfuerzo que por ahí no lo hace tan necesario. Entonces también discutir con el cliente si lo que están necesitando es realmente lo que necesitan y en qué momento lo precisan. Tal vez no es un primer entregable, puede ser un segundo entregable. Entonces trabajamos con negocio en eso también. También sugerimos requerimientos basándonos en la experiencia, ¿no? Ustedes piensen que, hace, no sé, 20 años que tenemos experiencia en esto, vamos a empezar a trabajar con una aplicación bancaria y la verdad es que tenemos un montón de experiencia ya trabajando en bancos. Entonces, podemos incluso sugerir cosas que sabemos que funcionan o cosas que sabemos que no funcionan dentro de la solución de un cliente. Y tenemos que sentirnos como con ese peso y ese poder como para plantarnos a defender ideas, ¿no? No solamente soy una persona que recibe información y hace lo que le piden, sino que cuestiona y propone. Nos vamos volviendo un poco expertos en los negocios de los clientes, ¿no? Y esa experiencia también la llevo a los futuros clientes. Esto que decía, si ya trabajé en banca y voy a empezar un producto nuevo de banco, también me nutro de todo lo que ya aprendí para poder proponer. Y bueno, y poseemos conocimiento de la metodología de trabajo en la que se desarrolla el sistema, un poco esto de sabemos trabajar en entornos ágiles en este momento. Sí, y eso también nos permite
cuando algo vemos que no se está haciendo bien o que no estamos estimando bien o que hay cosas que podríamos estar haciendo mejor, también aportar desde ese lado, ¿no? Y esto, una cosa que quería mencionar acá, porque justo ayer lo hablé con un cliente, no es algo que nosotras, digamos, hayamos puesto acá por ponerlo, sino que es algo que se espera que tenga el rol del QA, ¿no? Ya no se espera, ya difícilmente un cliente te pida un tester, un ejecutor. Te van a pedir a alguien que pregunte, alguien que cuestione, alguien que investigue, alguien que intente, y si no le sale, intente de nuevo y después busque la respuesta y después busque el por qué pasó eso y el que chequee en los servicios y que si no, que vaya a la base de datos. Se espera todo esto de nuestro rol. Entonces es como mucho más abarcativo de lo que en un momento se esperaba, que es, bueno, que ejecute los casos. De hecho, muchas veces los clientes te piden, bueno, yo quiero a alguien que sepa probar frontend y que sepa algo de SQL. También tenemos que ser capaces de determinar cuáles son los skills que se vuelven necesarios para ese cliente. Capaz que el cliente no pensó, por ejemplo, en las pruebas de performance o no pensó en cómo vamos a estar probando servicios. Entonces, incluso ahí también se espera que nosotros tomemos ese rol de, ok, ¿qué es lo necesario para poder darte el mejor producto posible? Y además, obviamente, generar todo ese conocimiento para el resto del equipo. Grado de involucramiento. Bueno, lo que decíamos hoy, ¿no? Esa interacción con desarrollo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y ya estamos más, hoy alguien decía por ahí, encontrar errores, buscar errores, ¿no? Probar el sistema, pero cada vez más lo que se pretende es que al testing estar involucrado en etapas muy tempranas del ciclo de desarrollo, prevenir esos errores en vez de encontrar, ¿no? Pensar en la calidad desde el vamos, ok, hay que hacer pruebas unitarias, vamos a definir en base a los escenarios que por ahí yo pensé, a ver, nos juntamos con el dev, compartimos esos escenarios y ese conocimiento para poder definir esas pruebas unitarias y asegurarnos que cuando llegue ya a pruebas sea una validación más digamos, más fluida y no llena de errores que lleva un montón de tiempo y esfuerzo, ¿no? Aclarar que las pruebas unitarias son de los desarrolladores. Sí, las pruebas unitarias son de los desarrolladores, tienen que hacerlas y muchos equipos omiten esto, lo dejan como deuda técnica y eso repercute a la larga en que cuando llegan a las pruebas, al equipo de pruebas en sí, bueno, se encuentran un montón de errores. Entonces, ahí el valor que aportamos nosotros es que en realidad, si nosotros tenemos conocimiento de qué es lo que se está probando en las pruebas unitarias, primero que nos aseguramos que sucedan, y segundo, podemos sugerir qué otros escenarios agregar a esas pruebas unitarias y vamos asegurando la calidad desde un punto anterior al que, si me llega, como decía Dai, al momento en que voy a hacer las pruebas más de calidad del sistema, porque todo lo que se encuentra en etapas posteriores termina saliendo más caro, ¿no? Tengo que volver atrás y modificar desde el punto 1 cuando podemos, con pruebas unitarias mucho más abarcativas, ir trabajando en que el sistema tenga mejor calidad. Sí, incluso lo que decíamos hoy, que por ahí no lo mencionamos con el término en sí, pero el testing estático, ¿no? La revisión de las historias que nos pasan, que el diseño que nos pasan, comprobar que esas cosas están actualizadas, eso también va previniendo errores. Y eso también es algo que se valora mucho en el equipo de pruebas, el buscar prevenirlos y no solo encontrarlos. Antes me acuerdo, cuando nosotros entramos en testing, bueno, allá la computadora era pedal, era a ver cuántos bugs se encuentra cada quien, ¿no? Era como esa competencia de a ver quién rompe más el sistema, y la realidad es que hoy el perfil, además de haberse profesionalizado, también mutó hacia ser un perfil bastante más abarcativo en cuanto a buscar prevenir y no después ser reactivo a los errores que encontré, ¿no? ¿Dónde nos quedamos? Bueno,
Bueno, conocer la solución técnica también te ayuda a activar ciertos escenarios de prueba, bueno, dependiendo de cómo está hecha la solución. Definir también, cuando implementamos los equipos de pruebas tanto automatizadas como de performance, el framework que se tiene que definir, que es un framework específico para automation o para performance, tiene que estar muy de la mano de la solución técnica y de la arquitectura que tenga el sistema también, para que puedan convivir y las pruebas sean más mantenibles, ¿no? O sean mantenibles. Y también nos ayuda a identificar cuáles son los puntos de integración. Ustedes piensen que no es un sistema que vive solito, ¿no? Sino que cada vez más está todo conectado, porque tienen interacción con otros sistemas, o bueno, todo ahora lo que tiene que ver con interacciones con redes sociales, con otros servicios que consumen algún otro dato de algún otro servicio que está diseñado por ahí, y todos esos puntos de integración se vuelven clave también, porque de nada me sirve que mi sistema solito funcione bien si cuando yo lo voy a integrar a la web se rompe por todos lados porque no está pensado cómo voy a estar comunicándome con otros sistemas, ¿no? Y en beneficios, en cuanto al negocio, tiene que ver con esto que hablábamos hoy de continuar esto, velando porque el producto que se está desarrollando sea el producto que necesita el cliente final, ¿no? Por esto de que decíamos, que muchas veces quien está desarrollando el sistema lo está haciendo pensando en un usuario final que puede no ser esa persona en sí misma, sino que bueno, es lo que ellos envisionan que va a ser su usuario final, pero justamente necesitamos el ir adaptando siempre ese producto a lo que vamos teniendo de retroalimentación en los entregables que vamos haciendo. Y bueno, también esto que da lugar a esta negociación tanto con negocio-desarrollo y desarrollo-negocio. No, creo que bien ahí. Entonces, bueno, queremos hablar un poquito de cuál es el objetivo, ¿no? Que durante el ciclo de pruebas. Primero, que existe una etapa de pruebas por sí misma. Y lo que venimos hablando un poquito ahora es que tal vez no sea tan así, ¿no? Esto de este cambio donde lo que buscamos es que estos mecanismos que se van implementando en cada una de las etapas me ayudan a ir validando paso a paso cuál es la calidad de mi sistema. Y un poquito acá también lo que traía Dai, ese concepto del testing instructivo, que es el que busca encontrar errores, que de hecho todavía en algunas definiciones viejas se puede seguir encontrando esto, ¿no? Que el testing es quien busca errores. La realidad es que no, estamos cambiando un poco para lo que tiene que ver con, una validación, lo que yo quiero hacer durante mi ciclo de pruebas, que sí sigue existiendo como una etapa, una vez que está terminando todo el desarrollo, voy a tener un ciclo de pruebas, pero no busco encontrar errores. Lo que voy a buscar es validar que el producto que definí o que terminé de realizar cumple con todo lo que necesitó mi cliente. Pero no encuentro errores, o sí los puedo encontrar, pero no es el objetivo principal, porque la realidad es que los errores los fui previniendo con todas las actividades que fui haciendo a lo largo del proceso. Y un poquito el cambio de paradigma que decía Dai. ¿Es mejor el tester que encuentra más cantidad de errores o el que los previene, ¿no? De hecho, en muchas entrevistas todavía se puede escuchar preguntas como, bueno, ¿y cuántos casos de prueba definiste en tu carrera? ¿O cuántos errores has encontrado? Como si eso fuese una representación de qué tan bueno sos o generando casos de pruebas como encontrando. Ustedes piensen que si, no sé, está bien, tengo un entregable, lo empiezo a probar y el primer día encuentro 10 errores que me imposibilitan terminar continuar probando el sistema. ¿Soy mejor tester por encontrar mucho prioridad 1 en el primer día? O al contrario, ¿no? O sí, cuando termino mi ciclo de pruebas, no encuentro defectos prioridad 1, ¿no? Voy encontrando, sí, algún error para ir solucionando, pero en realidad tengo menor cantidad. Creo que lo que buscamos transmitir acá es que justamente, si yo al final de mi ciclo encuentro la menor cantidad de errores en el sistema que va a ser shipeado al cliente, lo que quiere decir es que justamente en cada uno de estos puntos donde yo fui implementando validaciones, lo fui previniendo.
Y eso termina siendo un ahorro, ¿no? Un ahorro en tiempo y un ahorro, el tiempo se traduce en dinero, por lo cual es lo que vamos a estar un poco buscando con estas pruebas. Y bueno, y justamente por eso es que definimos como el ciclo de pruebas como las instancias en las que revisamos que todos los puntos de validación que fuimos implementando a lo largo del proceso dieron resultados y que el producto que desarrollamos es el adecuado para resolver las necesidades del cliente, también con la menor cantidad posible de errores en la etapa final. Sí, es como acá lo que decíamos de la etapa de pruebas, es como un espacio acabado en el tiempo, ¿no? Empieza el 2 y termina el 10. Sí, las va a ver, pero la idea es que se convierta esa etapa en una más dentro de un ciclo continuo, ¿no? Desde el vamos trabajando en la calidad del producto, no solo al final con las pruebas de validación.